estaba programando a las 10, ¿no? Bien, bienvenidos a la mesa sobre formas de autogobierno escolar que está en el marco del séptimo seminario de pensamiento crítico, memoria e historia, ¿no? Que se lleva a cabo cada 6 meses, o sea, cada 6 meses tenemos mesas y esas mesas van abordando diferentes tópicos. Por ejemplo, el día de ayer nosotros abordamos lo de la Guardia Nacional, vino Martín Barrón, y ahora, pues a propósito de pues, la inquietud, y además de que es una inquietud histórica, queremos abordar las formas de autogobierno de la Escuela Nacional de Antropología, y bueno, en general, porque también invitamos a un compañero de Chapingo a que nos hablara sobre la situación del autogobierno en Chapingo. ¿Okay? Bien, tenemos una mesa acá de lujo porque estos compañeros que tengo a mi lado son compañeros que han vivido todo el proceso de la escuela desde los años prácticamente 70 y 80, y entonces a ellos sí no les cuentan pues qué es el autogobierno y cómo funcionó y cómo fue las formas asambleísticas de la escuela en este periodo, ¿sí? Bien, también quise, y por ahí fue el proceso de elección, quise que hubiera pues, cierto abanico, o sea, de puntos de vista, ¿no? De puntos de vista para que pues esta mesa el día de hoy fuese muy rica, ¿no? Va a ser una, yo creo que muy buena y muy amena conversación, ¿no? Entonces, bueno, por si no los conocen, porque creo que sí los conocen, los presento. Tengo aquí a mi izquierda a Alejandro Piner. Yo cuando entré a la escuela ya era profesor, ¿no? Y casi recién llegado, ¿verdad? A finales de los años 80. Acababas... bueno, yo entré en 91 como tiempo completo. Entonces él, digamos, era pues de los nuevos profesores en aquel entonces de tiempo completo, ¿no? Viene de la... Es interesante la biografía de Alejandro, porque Alejandro viene de la antropología social, y Alejandro también vivió la conformación de la licenciatura en historia, es decir, me dicen que él estuvo dentro de toda esta discusión, porque la licenciatura en historia se conformó en antropología social, es decir, ahí nació. A mi lado derecho tengo a Francisco Amezcua. Él es un profesor también de mucho tiempo. Yo cuando también entré ya era un profesor acá, y era un profesor ya muy reconocido, y él también vivió todos estos procesos, ¿no? Y bueno, también Hilario Topete. Venías antes del Politécnico, luego has vivido la ENA toda la vida, es decir, conocen a la ENA prácticamente de toda la vida. Entonces, quisiéramos iniciar las intervenciones, pues más o menos 15 minutos por ponente, sobre primero ver cuál fue la experiencia que ellos, o su percepción, en torno al funcionamiento asambleístico y de autogobierno de la escuela, si hubo o no hubo autogobierno, por ejemplo, en la escuela, y cómo esto, muy aparte o a propósito del gobierno, cómo impacta esto a la, ¿cómo se llama?, a la academia en la escuela. Es decir, si estas formas de gobierno son pues benéficas, ¿no? Si digamos impulsan la parte académica de la escuela, ¿no? Y porque ha habido a lo largo de la historia de la escuela también una cosa que es muy recurrente. Yo la tengo desde que entré, ¿no? Y es esta supuesta constante crisis de la escuela, ¿no? A nosotros nos decían cada 2 años que la escuela iba a desaparecer, que ahora sí el INA nos iba a cerrar la escuela, entonces esto tiene pues visos a veces de realidad y también visos de ficción, ¿no? Es una especie como de, no sé si aquí haya testigos de Jehová, pero se me olvida los testigos de Jehová, este asunto de que se va a acabar el mundo, ¿no? En 1914. Entonces esto mete siempre a la gente pues en una especie como de catarsis o de acelere para tratar de salvar, ¿no? El uso de vamos a salvar la escuela,
pues empata un poco con lo teológico, ¿no? Y ha sido bastante recurrente en la escuela. Yo desde que era estudiante me decían que iban a cerrar la escuela y aquí estamos. Bien, entonces daría en primer lugar la palabra al compañero Alejandro. Ok, bueno, buenos días. Yo diría que antes de hablar de la experiencia de la asamblea y del autogobierno, habría que, yo utilizaría algunos antecedentes. Hay que tomar en cuenta que la escuela, quizá algunos lo saben, quizá otros no, pues bueno, los que lo saben, una repetición de 5 minutos, espero que no nos molesten mucho. Los que no, pues bueno, yo creo que es necesario hacerla. La escuela, como ustedes saben, cumplió 80 años. Surgió una serie de cursos que empezaron a abrirse, de carreras que empezaron a abrirse en diferentes instituciones alrededor de 1938. Estamos hablando del régimen cardenista, el nacionalismo, la consolidación del Estado revolucionario, la política hacia el campo, la reforma agraria, etcétera, etcétera. Y una serie de cursos y de carreras que empezaron a abrirse, algunos en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del POLI, otros en la Universidad Obrera, ¿no? La que había fundado el ingeniero Lombardo Toledano, en fin, una serie de cursos que finalmente se juntaron en un primer momento en el Departamento de Antropología del POLI, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y una vez que se formó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, un año después, en 1939, pasó un proceso de cambio de toda esa pequeña estructura hacia el INAH, ¿no? Estamos hablando de un proceso que se dio entre 1938 y 40, 42, por ahí, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la escuela se fundó por un grupo muy pequeño, todo era entonces muy pequeño, ¿no? No hay que pensar, ahora hablamos de instituciones, de historia institucional, de crisis institucionales, pero en realidad en esa época pues no había instituciones, ¿no? En el país, ¿no? En todo el país se estaban formando instituciones. Y entonces muchas veces encontramos el mismo grupito de personas ligadas a la fundación de muchas instituciones que hoy ya son grandes burocracias, que ya son grandes estructuras institucionales. Eso ocurrió con la escuela, ¿no? Para dar una idea, para dar un ejemplo, yo les diría que en esos años el Colegio de México, que hoy es una institución muy consolidada, muy conocida, que ha crecido mucho, en fin, el Colegio de México pues también era ese grupito de personas que no tenían ni siquiera registro en la SEP para otorgar títulos. Y entonces los primeros títulos de historia del Colegio de México, y no solo los primeros, hasta fechas muy avanzadas, hasta los años 60, hasta principios de los años 60, los títulos de los egresados de historia del Colegio de México eran títulos que daban la ENA, porque el colegio no podía dar esos títulos. Y los salones de clase, para los alumnos del Colmex también eran los de la ENA, allá en Moneda, ¿no? Entonces, bueno, esto es simplemente como para dar una idea de qué estamos hablando, ¿no? Un grupo muy pequeño de profesores haciendo maromas siempre para conseguir financiamiento, para todo esto. El asunto fue creciendo, el INAH creció, el AENA a su manera también fue creciendo. Sin embargo, el gran problema, yo diría, que yo tomaría como antecedente es que la institución creció y, a diferencia de otras instituciones, si ya tomé como ejemplo el Colegio de México, podríamos seguir con él. Hoy el Colegio de México pues es una institución consolidada, independientemente de lo que pensemos, de lo que hagan, lo que deshagan, es una institución consolidada. Cuando fui director de la escuela, pues me tocaba mucho hablar con rectores de universidades y hablando con el presidente del colegio, en alguna ocasión, que en ese entonces era Andrés Lira, y luego Javier García Diego, el comentario de ellos, cuando yo les platicaba los problemas que teníamos en la ENA,
INA, y me decían, no hombre, pues es que el colegio se mueve solo. Bueno, en realidad el papel del presidente del Colmex, pues bueno, sí, coordinar ciertas cosas, pero ya es una institución que solita se mueve. Nunca podríamos decir eso de la dirección de la ENA, ¿no? En la dirección de la ENA la situación contrasta porque la dirección se la pasa apagando fuegos. El director de la ENA es un bombero, ¿no? Y se la pasa con algún problema que estalla, pues a ver qué hacemos para solventarlo. Raras veces hay soluciones de fondo y entonces pues cómo metemos un parche al menos para que no siga la fuga de agua, en fin. Es decir, son instituciones que fueron creciendo y a diferencia de otras, ni el INA ni la ENA han logrado ser instituciones consolidadas. Es decir, son instituciones que siguen enfrentando problemas del diario, la organización no les alcanza para hacer frente a problemas de una manera eficaz, y esto quitando lo que siempre hay, corrupción, ineficacia, sí, pero yo creo que hay problemas más de fondo que no permiten que muchos problemas de fondo se resuelvan. La situación sigue, en buena medida, pues bueno, han pasado muchas cosas, pero yo diría que básicamente la escuela fue creciendo, pero nunca, en ningún momento ha sido posible crear una suerte de cimiento institucional que soporte el desarrollo de centros de educación superior dentro del INA. Aquí lo que hay que entender es que, a diferencia de una universidad pública, ¿no? Digamos la UNAM es un organismo, su estatuto, su ley orgánica la define como una corporación, es chistoso poner corporación, una corporación, y es un organismo descentralizado del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que es una institución que teóricamente puede manejarse de forma autónoma, tiene personalidad jurídica, puede levantar, puede ejercer cuestiones jurídicas, puede tener propiedades, ¿no? Y es una institución que teóricamente, en términos generales, puede manejarse sola. El INA es una situación muy distinta. Lo raro de la ENA, lo particular de la ENA, es que es una institución, podríamos decir universitaria, podríamos decir una institución de educación superior. Es una institución de educación superior que está metida con una suerte de calzador, ¿no? Metida en un órgano de gobierno, del gobierno federal, y esto es algo muy importante, ¿no? Porque el gobierno federal no funciona como las universidades. El INA es un órgano de gobierno que puede llegar a interrumpir una obra, ¿no? Diciendo que hay restos arqueológicos allí, ¿no? Teóricamente lo puede hacer y de hecho lo ha hecho, ¿no? No siempre, cuando debería, pero lo ha hecho. Está capacitada para eso, pero es una institución de gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Una institución de gobierno está ligada a legislación federal, ¿no? Que implica jerarquías, ¿no? Que implica verticalidad, ¿no? Cuando Hacienda corta la cuenta bancaria, pues ahí no hay a quién acudir, ¿no? Pues la Hacienda llega y quizás bloquea una cuenta bancaria, hace actos de gobierno, ¿no? La ENA está metida allí en el instituto, y entonces, ¿cómo conciliar la dinámica, el manejo, la administración, las decisiones que se toman en una institución universitaria en un ámbito de un órgano de gobierno? Ahí tenemos un problema fundamental de la escuela, ¿no? Y yo creo que esto que decía Arturo, de que la escuela siempre ha estado en crisis, pues sí, pues es que, en mi opinión, la crisis viene de allí. Mientras la forma en la que está adscrita la escuela del instituto es una forma muy vaga. Si nosotros analizamos la ley orgánica del INA, habla por una parte de un área de docencia,
un área de docencia que es un poco así como si aquí habláramos de la honestidad, ¿no? Es así como que, bueno, pues sí, la honestidad está muy bien, pero ¿cómo encarna? ¿No? Y el problema es que una vez que habló del área de docencia, no encarnó en nada en la legislación del INAH, en la ley orgánica del INAH, nunca encarna, porque de repente la legislación empieza a decir, bueno, muy bien, las funciones del INAH y una de las docencia se llevan a cabo por medio de agencias específicas, ¿no? Coordinación Nacional de Antropología, coordinación de museos, etcétera, etcétera, una serie de coordinaciones nacionales que manejan, que coordinan la operatividad del instituto en sus las muy diversas funciones que tiene, ¿no? Son las arqueológicas, museos, pleitos con constructoras que afectan el patrimonio arqueológico, escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? En el momento de encarnar a través de qué va a ejercer sus funciones, ahí desaparece la docencia, porque no hay ninguna coordinación que agrupe esa función de docencia. En la única parte, si buscamos la ENA en este embrollo jurídico, aparece como órganos administrativos. Y entonces, pues sí, un órgano administrativo puede ser el Centro INAH Hidalgo, ¿no? El Centro INAH Veracruz, un museo, y la ENA es un órgano administrativo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre con eso? Hay un vacío, ha habido un vacío en 80 años, ¿no? En 80 años ha habido un vacío que no ha permitido que la escuela, es decir, hay muchas consecuencias de esta situación. Como veo que pasa el tiempo, mejor me voy con algunos ejemplos. Yo recuerdo cuando entré a tiempo completo, estaba de coordinador de historia Pedro Quintino, aquí presente, y una de la novatada que me hicieron mis compañeros de historia cuando entré de tiempo completo fue ponerme de coordinador, ¿no? Coordinador de historia. Entonces en esa época en que fui coordinador, pues bueno, me enteré, me iba enterando de los problemas, y esa era la época de Gloria Ortiz, cuando Gloria Ortiz era directora. Y lo que platicaba con ella es que la escuela, por ejemplo, llevaba años intentando ingresar a la NUYES. La NUYES es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Es la asociación nacional que las agrupa y que teóricamente defiende sus intereses. Bueno, cuando la ENA quiso entrar a la NUYES, en la NUYES decían, no, pero pues es que ustedes, es que ustedes son una dependencia del INAH. O sea, aquí agrupamos universidades, ¿no? Privadas, públicas, ¿no? Pero ustedes son un monstruito muy raro, ¿no? Este monstruito, esta institución de educación superior adscrita a un órgano de gobierno. O sea, son muy raros, ustedes son muy raros, no entran, aquí no entran. Pasaron años para que la NUYES aceptara. ¿Qué consecuencias hay de todo esto? Ya me hago el cuento más largo. ¿Qué consecuencias hay de todo esto? Que la escuela históricamente no ha podido tener acceso a financiamientos con los que cuentan las universidades públicas y las instituciones de educación superior que normalmente están adscritas a la Subsecretaría de Educación Superior. Ni modo, aquí con muchas sillas, pues estamos hablando de la burocracia, ¿no? No ha tenido acceso o ha tenido un acceso limitado, con el tiempo ha sido gradual, ahorita tiene más acceso que antes a financiamientos de educación superior de la SEP, pero aún así la escuela nunca ha logrado tener el trato administrativo, por ejemplo, que tienen las universidades e instituciones de educación superior, ¿no? Por esa rareza, ¿no? Por esa forma tan rara de pertenencia al INAH. De manera que la ENA siempre ha sido una institución muy entrampada en cuestiones de presupuesto, por ejemplo.
y sufre presupuesto como lo sufre cualquier oficina de gobierno. ¿Qué pasa? Se negocia un presupuesto, supongamos que se aprueban 100 unidades de presupuesto, ¿no? La escuela pide 120, se otorga, la Secretaría Técnica le aprueba 100 de presupuesto. Enero, febrero, marzo, va uno al instituto, no hay dinero. Abril, mayo, junio, y el dinero que tendría que haber llegado en enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, no ha llegado, ¿no? Quitando los salarios llegan, pero el dinero, la cuestión operativa, lo demás del presupuesto de investigación, por ejemplo, no llega, y que es junio, y pues no hay dinero, no hay dinero. Julio, agosto, septiembre, de repente, ¡zas!, llega un oficio, llegó dinero. Llegó, de los 100 llegaron 70, ¿no? Pero fíjense que hay que ejercerlo, porque para septiembre, octubre tiene que estar totalmente ejercido, porque tenemos que entregar cuentas claras a fin de año, ¿no? Entonces, malabares, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas son los problemas cotidianos de la escuela. Son problemas cotidianos que si bien hay ineficacia de burócratas, si bien hay la burocracia misma, todo eso existe, pero en mi opinión, mi hipótesis es que el asunto viene de una inserción no resuelta en el instituto, ¿no? En los discursos siempre se nos dice, la ENA esta es la principal escuela de Lina, forman los cuadros del instituto, vienen directores del instituto, no personalizo porque todos los directores, cuando me tocó la dirección, pues igual venían los directores de línea y decían, nuestra querida Elena, ahora sí la vamos a apoyar, ¿no? Ha mencionado el asunto, ahora sí la vamos a apoyar. Entonces, bueno, y aquí me paso rapidísimo un poco a la coyuntura del reglamento. En esta situación, la escuela, con el paso de los años, había pasado por un periodo una suerte de autogobierno, entre comillas, ¿no? Un híbrido ahí también muy extraño, en donde el organismo, en la época posterior al 68, que bueno, no creo necesario meterme a explicar cuál es el significado del 68, el papel que tuvo la ENA allí, no me detengo en eso. Uno de los efectos de esta época de gran rebelión juvenil y estudiantil fue que los órganos de gobierno de la escuela cambiaron y se instauró la asamblea como órgano de gobierno. Se instauró en un reglamento, creo que es el de 81, que fue un reglamento que nunca fue reconocido por el instituto. O sea, fue un reglamento interno de la escuela, nunca fue reconocido por instancias externas, lo cual, si tú me preguntabas de mi experiencia, yo lo que viví es, bueno, yo creo que una de las consecuencias de esa situación fue que si la escuela tenía una inserción muy rara en el INA había crecido y normalmente la escuela tenía muchos problemas para adquirir apoyos, pues con un reglamento no reconocido, el asunto pues fue peor. Evidentemente, si mala era la relación con el INA, pues peor todavía con un reglamento no reconocido, ¿no? Esta fue más o menos la situación que vivió la escuela, y por eso fue que en el año de 93, yo había entrado en 91 ya como tiempo completo, yo estudié aquí, la carrera de antropología social, en fin, pasaron otras cosas, entré en 91 como tiempo completo, y en 93 se abrió una coyuntura porque había un grupo de profesores movilizados en ese entonces, que ahora pues todos nos preguntamos dónde están los profesores movilizados de tiempo completo, jóvenes profesores movilizados que se daban cuenta de la situación y que planteaban una reorganización interna de la escuela, ¿no? De allí vino el reglamento del 93. Yo creo que a menudo se hacen narrativas, me ha tocado ver narraciones de esos periodos, a veces muy chatas, a veces muy en esta lógica de los buenos, los malos,
los revolucionarios, los reaccionarios, ¿no? Y yo creo que no ha sido, todavía no ha sido elaborada una historia rigurosa de esos años. Yo no lo he visto, ¿no? Hay memorias un poco anecdóticas, interesadas en muchos de los casos, pero yo diría que fue en buena medida un grupo de profesores de tiempo completo preocupados por la situación de la escuela, que platicando con la dirección del instituto, buscando apoyos, encontraron una propuesta de parte de una oferta, digamos, de parte de la dirección del instituto, que decía: si ustedes arreglan la casa adentro, si ustedes regularizan la casa adentro y logran un reglamento que pueda ser reconocido por las instancias externas, por el INA, por la SEP, etc., el INA los va a poner, va a haber apoyos del INA. Eso fue un poco la lógica con la que muchos profesores, yo participé con ellos, impulsamos el reglamento del 93. No me detengo porque veo que está pasando el tiempo y ya quizá mis compañeros puedan hablar también de esto. Lo único que diré son dos cuestiones. Lo que nos interesaba ante todo era, nosotros lo que veíamos, teníamos una experiencia, como estudiante me tocaron los últimos años de las asambleas, ¿no? Mi experiencia en las asambleas es que no eran democráticas. Las asambleas no eran democráticas, porque supongamos que la escuela tuviera, no sé en ese entonces, no tengo cifras ahorita a la mano, pero simplemente, supongamos que en la escuela habría 1000 estudiantes, ¿no? En los hechos ocurrían asambleas con 120 estudiantes, asambleas que duraban 4, 5, 6 horas. Se habían empezado quizás 120 o 200 en la asamblea, se habían estado yendo cansados ya de rollos y discusiones bizantinas, y finalmente una asamblea de 30 personas terminaba decidiendo por la comunidad de Mil, ¿no? Esa fue la experiencia que nosotros vivimos. Entonces, por eso nosotros ya no nos tragábamos el asunto de la asamblea. Podía sonar, teóricamente suena muy, pues sí, una asamblea, todos los miembros de la comunidad, ataquemos el verticalismo. Sí, bueno, a ese nivel, sí, ¿no? Pero a ese nivel, pues, a todos nos gusta esa idea. Pero en los hechos venía una suerte siempre de sustitución. Hay un mecanismo, los politólogos hablan, ¿no? Es una sustitución propia de las instituciones. Y entonces, pues no era, nuestra experiencia es que no podíamos decir que la asamblea era democrática. Entonces decíamos, una institución educativa, un poco retomando la discusión de aquellos años, una institución educativa no es un municipio, no somos el pueblito de Pulpulco, ¿no? Que vamos a elegir autoridades. Es una institución de educación superior, y entonces tenemos que tomar ciertos principios para pensar la representación. Uno de esos principios era la paridad. ¿Qué quiere decir esto? El voto de los estudiantes pesa tanto como el voto de los profesores, ¿no? Como hacía en España de los reyes católicos, ¿no? Tanto monta Fernando como Isabel, ¿no? El peso del voto estudiantil tiene que ser igual al peso del voto de los profesores. Esta fue una demanda de los estudiantes en los años 70. Hay mucho escrito. Si ustedes leen historias de la UNAM, historias de las facultades, etc., una demanda estudiantil en esa época era la paridad en los consejos, porque casi siempre había mayoría de autoridades y profesores y solo uno que otro representante de estudiantes. Esto fue una demanda. De allí fue el objetivo de colocar, y por eso el reglamento del 93, tanto en las academias ampliadas como en la elección de la dirección y en la elección de jefes de carrera, incorpora este principio, ¿no? de la paridad en la votación. ¿A través de qué? Pues haciendo una ponderación del voto, o sea, independientemente del número de estudiantes, sean muchos o sean pocos, una regla de 3 hace que el voto estudiantil sea el 40%. Otra regla de 3 hace que el voto de profesores, todos, tiempos completos, hora, semana, mes, todos, ¿no? Asignatura, sea otro 40%.
y se incorporó un 20% de la rotación a trabajadores, lo cual es algo particular de la escuela, no es muy común, y así quedó el reglamento. Entonces, bueno, para esa época, para el 93, yo creo que fue un reglamento que, en mi opinión, funcionó razonablemente los primeros años. El problema, ya con esto voy a terminar, el problema, en mi opinión, es que había una suerte de acuerdo no escrito, de acuerdo político no escrito con las autoridades de INA, de un acuerdo político, ¿no? Se manda una terna calificada al instituto, una terna electa calificada. ¿Qué quiere decir terna calificada? Quiere decir que se manda una lista de 3, se dice fulano tuvo, por decir algo, fulano tuvo el 49% de la votación, ya ponderada, ya. Sutano tuvo el 29% de la votación y Mengano tuvo el 15% de la votación. Y de esa terna, el INA, el acuerdo no escrito, decía el INA nombra al ganador. Digo acuerdo no escrito porque no estaba en la legislación, legalmente es una terna y el INA tiene el derecho jurídico, el derecho legal de nombrar al que sea. Pero el INA empezó a nombrar a los que no ganaban. Hubo varios casos, hubo 2 por lo menos, hubo 2 casos así, y el último fue particularmente lastimoso, ¿no? En el caso cuando Marcelo Vera ganó la elección y la dirección del instituto no llegó a Villalobos, ¿no? Esa vez resultó particularmente lastimoso, yo diría, para la comunidad, y en mi opinión ahí se rompió un pacto, ¿no? Ahí, el INA no cumplió ese pacto, como quieran llamarle, de honor, en fin, no cumplió ese pacto, y de ahí viene también un descontento que dura hasta hoy, ¿no? Yo creo que ese agravio dura hasta hoy. Ya nada más para cerrar perspectivas, yo creo que, yo creo que ahorita estamos en una época en la que se pueden llegar a replantear de forma muy interesante muchos de los problemas centrales de la escuela. Muchos nos temíamos que la escuela se iba a polarizar, que iba a ser un conflicto muy grande, pero hasta este momento, y a raíz de la movilización estudiantil del año pasado, yo creo que la escuela ha podido abrir una instancia de discusión con las asambleas que hicieron los estudiantes, con todo esto. La escuela ha logrado, pese a que los mecanismos de representación de la escuela, en mi opinión, ya hacen agua, ya no están funcionando bien, ¿no? Y esto por un fenómeno que no es particular de la escuela. Vivimos en todo el mundo una crisis de representación, ¿no? Las instituciones las instituciones representativas tienden a convertirse en élites separadas de las bases, por emplear el lenguaje asambleístico, se tienden a separar de las bases, se crean oligarquías, ¿no? Y este fenómeno, distinguiendo las diferencias, este fenómeno está detrás de los conflictos en Francia, por ejemplo. Precisamente el conflicto de los chalecos amarillos en Francia tiene que ver con estas élites que se han separado de la población, con la población que no se siente representada, y esto genera conflictos. Y yo creo que en la ENA, pues es natural, bueno, es el ámbito que estamos viviendo en muchas partes. La ENA también ha vivido eso, a menudo se observa el consejo técnico allí como que nadie sabe quién es, quién toca, y son los que deciden. Pero yo nada más diría ahorita, nada más cierro con un argumento. Ese consejo técnico y ese reglamento que causa agua, y que yo creo que sí hay que replantearse, ¿no? Nuevos mecanismos de representación. Sin embargo, no, hay que tomar en cuenta que el consejo organizó el congreso, ¿no? En conjunto con los estudiantes de las asambleas. Pudo establecerse una discusión con ellos, ¿no? Este consejo anquilosado, este consejo, como todas las instituciones, ¿no? Con sus problemas ya de artritis, ¿no? Pues bueno, finalmente hasta ahorita ha podido discutir con ellos, y hasta ahorita está pensado un congreso que va a durar todo el semestre, en donde se van a plantear muchos de los problemas básicos de la escuela. Entonces, tampoco está, diría, tan anquilosado. Yo creo que es posible, a partir de las propias
de los propios órganos colectivos que tenemos es posible plantear nuevas propuestas. Yo diría sobre todo en cuanto a la relación con el niño. Ya nada, con eso cierro, discúlpenme haberme colgado, con eso cierro. Yo tengo la convicción de que aquí podemos decidir elegir un director por voto directo, universal y secreto. Puede ser, puede ocurrir, supongamos que ocurra. En mi opinión, eso no va a cambiar las cosas. El problema de la ENA no es la elección del director, aunque esta pueda cambiar, y de hecho yo creo que tiene que cambiar. El problema de la ENA es su relación rara, exótica, absurda con el INA, no porque no tenga que relacionarse con el INA, no porque no tenga que ser parte del INA, sino porque hay que crear lo que no se ha creado en 80 años, que es una base institucional para el desarrollo de una institución de educación superior. Mientras eso no se cree, la escuela va a seguir con los problemas que tiene. La escuela ya pasó por elecciones de director con voto universal y secreto. Ya vivimos eso en los 70 y eso no mejoró las cosas. Puede ser entendible, que es entendible la democratización, sí, de acuerdo, claro que hay que democratizar las estructuras, pero mientras la escuela no tenga un nuevo mecanismo de relacionarse con el niño, la escuela va a seguir con los problemas que tiene. Pueden ser los próximos 80 años, ¿no? Gracias. Bien, vamos a ceder la palabra a Francisco Riesco de Antropología Social. Okay. Muchas gracias por invitarnos a participar. La experiencia que yo tengo, yo ingresé en los años 70 a la escuela, en el 76, ¿no? Me retiré algunos años porque estaba haciendo otro tipo de trabajo. Posteriormente regresé, pero lo que acaba de plantear Alejandro Pinel nos puede llevar a varias cuestiones, ¿no? Una de ellas que yo querría plantear también antes de llegar a lo que son los cogobiernos y todo esto, es cuál es la esencia, o sea, qué es lo que hace posible la existencia no solamente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, sino también de toda institución de educación superior. Y esta es una relación entre tres elementos. Uno de ellos es los planes y programas de estudio. Otro son las formas de gobierno. Y por último, el presupuesto con el que se cuenta para poder realizar las actividades derivadas de los planes y programas de estudio. Si falta alguno de los tres elementos, si está viciada alguna de estas relaciones, la escuela y cualquier otra institución no podría avanzar de ninguna manera. Es decir, que aunque aquí en la escuela se cambia el reglamento, si no se cambian los planes y programas de estudio, no tiene ningún sentido. Y cuando estamos haciendo esto, estamos hablando de todas las licenciaturas, no de la licenciatura de social o de historia o de arqueología. Y además, los modelos de enseñanza que deberían de estar existiendo en nuestra escuela. Estos tres elementos, decíamos, los planes y programas de estudio se encarnan en los profesores y en los estudiantes, en el contenido de las materias que se están dando, y esas materias tendrán que estar respondiendo a las necesidades que tiene la sociedad para resolver sus problemas, ¿sí? Problemas de todo tipo, ¿no? Que nos competen a nosotros de acuerdo a la disciplina de cada uno. Eso por un lado. Por otro lado están las formas de gobierno, decíamos, a donde hay un cierto autoritarismo, ¿no? O de plano hay un pleno autoritarismo, pero a donde en muchos casos el objetivo del gobierno de un instituto es la despolitización, la fragmentación y la desconcientización de los estudiantes. Y para eso se fragmenta, y eso lo podemos ver en nuestra escuela, se fragmenta
al estudiantado, en el caso nuestro, a través de especialidades. Y cada grupo de profesores tiene su propio feudo en donde él puede hacer lo que se le pegue la gana o puede más o menos ir desarrollando sus actividades al margen de los intereses de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿sí? Porque precisamente estamos separados, de tal manera que también esta separación nos lleva a desconocer los problemas que hay en social, los problemas que hay en historia, los problemas que hay en arqueología, ¿sí? Y a veces vernos como adversarios, ¿sí? Los de historia son esto, los de sociales son lo otro, los de etnología son esto otro, ¿sí? Se requiere pues la transformación también de los planes y programas de estudio para poder no solamente quedarnos con la cáscara de lo que sería una forma de gobierno. En las formas de gobierno lo que tendríamos es no solamente esta paridad en los consejos, sino la necesidad de la organización, la más alta organización, a actuar de manera autónoma, sería llevar a un alto grado de organización independiente a los distintos sectores. Es decir, los estudiantes deberían, pues, así como los profesores tenemos nuestras academias, los estudiantes deberían de tener una organización estudiantil por licenciatura, a donde cuando se nombra al representante del consejo técnico, este representante a veces ya no sigue ligado con nosotros. Eso nos pasa también a los profesores. Elegimos a un representante del consejo técnico, para el consejo técnico, perdón, que representa a varias licenciaturas, y ese representante nunca nos da información. Se ha desvinculado, lo que acaba de decir Alejandro, de las bases, y los intereses que se van representando no son los intereses ya del sector, sino los intereses personales o los intereses del grupo al que pertenece, ¿sí? Y el presupuesto, bueno, aquí quedó muy claro lo que planteó Alejandro. Si nosotros no tenemos el presupuesto adecuado, no podemos realizar ninguna actividad, porque no hay presupuesto, no hay manera de resolver estos problemas, no hay manera de hacer publicaciones, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó aquí durante algunos años? Es ahora donde yo quisiera ir. Después del año del 68, que fueron años álgidos, llegaron nuevas formas de acción en la escuela, nuevos planes y programas de estudio, pero también llegaron junto con ellos una serie de sujetos que cambiaron estos planes y programas de estudio sin cambiar, por ejemplo, los títulos de la materia. Entonces, había una materia que se llamaba Economía y Hábitat, Economía Social y Hábitat. Entonces nos dan Economía Política, otra Ecología, Materialismo Histórico 1, Materialismo Histórico 2, Materialismo Histórico 3. Entonces, nosotros, durante ese momento, lo que empezamos a estudiar, que era antropología, no aparecía en antropología por ninguna parte. Se le había quitado todo el contenido para llevar otro tipo de contenido a estas materias. Y durante ese periodo, los años 74, 75, 76, digamos que todavía hasta el 80, ¿sí? No había un nuevo plan de estudios y se rechazaba, fíjense, estudiar a Malinowski en la licenciatura de Antropología Social. Se rechazaba estudiar a Hegel para epistemología. O sea, había un rechazo, cuando nosotros sabemos que en una institución de educación superior deben caber todas las corrientes de pensamiento.
porque precisamente de lo que se trata es de llevar a cabo un análisis crítico del pensamiento para decidir sobre cuál corriente podemos adoptar como muestra, ¿sí? Y debe de haber una tolerancia, ¿sí?, hacia los compañeros que no piensan igual que cada uno de nosotros. Pero ¿por qué ocurrió esto? Porque la escuela tenía cierta fama de revoltosa, digamos, y le destinaron a esta escuela a una serie de sujetos que llegaron y se posesionaron como profesores de tiempo completo. Sí, voy a dar un nombre. Fue expulsado en 1975 de la Universidad Nacional Autónoma de México por fraude, junto con otros más. ¿Sí? Él se llamaba, sí, porque acaba de fallecer hace poco, Raúl Montalvo Ferraez. Y él, bueno, era una de las cabezas visibles que luchaban en contra de la antropología dentro de la Escuela de Antropología e Historia. Yo no pude estudiar antropología sino hasta cuarto semestre. ¿Sí? No conocí ninguna corriente antropológica sino hasta cuarto semestre. ¿Sí? Cuando ya pasábamos de años generales a las licenciaturas. ¿Hacia dónde voy? A que este despojar de contenidos a los planes y programas de estudio nos lleva a negar la naturaleza misma de la escuela. No actualizar los planes y programas de estudio es estar estudiando teorías anquilosadas o problemas que ya pasaron y que en ese momento no puede haber una solución para los actuales. Y esto a dónde también nos está llevando a la imposibilidad de empleo para los estudiantes. ¿Sí? Pero por otra parte, la forma de gobierno que se establece, que ya mencionó Alejandro, que es la asamblea, ¿sí?, como la máxima autoridad de la escuela, dio 1000 estudiantes. Yo creo que se fue muy alto, a lo mejor eran 600 estudiantes entre el matutino y el vespertino, ¿sí? Finalmente, un pequeño grupo que se quedaba en la asamblea, ¿sí?, después de 2 o 3 horas, pues no eran los 700 alumnos de la ENA los que estaban decidiendo, sino era un grupito de quizás 50, y en la votación habían ganado de 40 a 10, y finalmente habían sido 40 o 35 los que habían triunfado. Esta forma de gobierno, ¿sí?, que después nada más se le llevan las conclusiones a Javier Romero, que era el director de la escuela, para que se instrumentara, ¿sí?, y se pudieran realizar lo resuelto en la asamblea. Pero además era la asamblea general a donde también participaban los profesores. Así es que algunos de estos profesores, pues obviamente estaban conduciendo a la escuela por donde ellos querían. ¿Sí? Finalmente, este personaje, Raúl Montalvo, tuvo que salir de la escuela a principios de los años 80, porque además de trabajar aquí como tiempo completo, como trabajaba en el Departamento de Investigación Política de la Secretaría de Gobernación y era asesor de David Ibarra Muñoz. ¿Sí? Hasta ese momento ya se descubrió, aunque se le denunció desde antes, hasta ese momento se tuvieron pelos y señales de quién era, ¿no?, y tuvo que salir de la escuela. La organización estudiantil que estuvo una organización estudiantil en la que él influía y dirigía, francamente, era una organización llamada UPOMES, Unión por la Organización del Movimiento Estudiantil, que ahora están en la dirección del instituto, por cierto. Finalmente, ¿sí?, todo ese trabajo fructificó y llegó a la dirección del instituto. También hacen que el llamado autogobierno no sea un autogobierno, sea un grupúsculo que sea colocado por encima de la comunidad y dirige a la comunidad. ¿A dónde queremos ir nosotros? Pues, que efectivamente sería necesario democratizar la enseñanza, pero tratar
tratar de que en este consejo técnico exista esa paridad entre estudiantes, profesores, ¿sí?, y administrativos. Antes aquí había un consejo administrativo, no sé si todavía existe, ya no existe el consejo administrativo. En el consejo administrativo estaban los ATM, a donde discutían los problemas de la escuela y los llevaban al consejo técnico. Como sector, ellos participaban también en las decisiones. Necesitamos organizaciones independientes, por un lado los profesores, por otro lado los estudiantes, por otro lado los ATM, ¿sí?, para poder establecer esta paridad. Efectivamente, cuando en el 93 llega el nuevo reglamento, este reglamento tiene algunas contradicciones, ¿no? Una de ellas es, se manda la terna y es la dirección del instituto la que decide con quién va a trabajar. ¿Y en qué consiste esta contradicción? Que el director de línea elige a la persona con la que siente que va a trabajar bien y puede soltar más presupuesto quizá, porque es aliado del propio director. Pero a la vez es contradictorio porque, como acaban de decir, algunos directores de la escuela no han sido elegidos mayoritariamente, sino elegidos por DINA, y entonces entran en contradicción con la base, no solamente estudiantil, sino con la base magisterial. Pero por otro lado, cuando se elige a un director con el cual el director del instituto no está muy de acuerdo, cierra el presupuesto y le crea problemas a la escuela. Esta es la contradicción. Queremos que la escuela esté dirigida por aquel sujeto, aquel investigador, aquel profesor con el que todos nosotros estamos de acuerdo, pero no queremos que el presupuesto se cierre, y el director de INA es lo que va a hacer. O sea, contigo no trabajo bien, no te suelto el dinero que deseas. Con otro compañero, si trabajo bien, a él suelto un poco más, ¿no? ¿Esto cómo lo podemos resolver? No lo sé, ¿no? Pero aquí la cuestión sería cómo se van a dirigir a los representantes al técnico, ¿sí? ¿Cuáles son las formas más adecuadas? En la escuela nunca ha existido ningún cogobierno ni autogobierno, siempre ha habido una autoridad, y cuando se han dado los consejos técnicos, podríamos decir que en lo general los consejeros no informan a las bases. Quizá en algún caso X, Y o Z hay algún consejero que convoque a sus representados, les dé información, ponga a discusión los puntos que se van a discutir en la próxima sesión plenaria del técnico y lleve los acuerdos, ¿sí?, de su sector. Esto no es lo normal, ¿sí? De ahí pues viene este alejamiento del consejo para con las bases, ¿sí? El presupuesto, ¿a dónde se decide? El presupuesto lo deciden las bases. No se puede decidir. Entonces cuando se llega, se da el informe de lo que llega y cómo se va a distribuir, y las bases no lo pueden hacer porque sería imposible hacerlo. Sin embargo, no hay un estudio a fondo de cómo se va a distribuir este presupuesto, ¿sí? Para que realmente hubiera un cogobierno o un autogobierno, la discusión del presupuesto también debería estar sujeta, ¿sí?, por lo menos en los grandes rubros, ¿sí?, a la comunidad. Esto es algo muchísimo, muy difícil, ¿sí? Y por eso prácticamente es imposible, ¿no?, desarrollar estas cuestiones. Publicaciones, ¿no? Las publicaciones, ahorita acaba de haber una exposición de los años que hay de publicación en la escuela. Realmente publicaciones en serio empezó a haber hace poco, ¿sí?, a fines de los 70s, con la revista Cuicuilco, y antes lo que había era el Comité de Publicaciones de Estudiantes de la ENA, Acta Antropológica de la Asociación
de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Allí en Acta Antropológica se publicó por primera vez Juan Pérez Colote. Ahí por primera vez se publicó Gilgamesh en español, con una traducción de Agustí Bartra, el papá de Roger. Pero realmente las publicaciones se empezaron a dar durante los años 70. En los años 70, también 77-78, hubo una propuesta para publicación, una propuesta de una organización que se llamaba Taller Abierto de Antropología, a la que yo pertenecía. Pero como algunos éramos miembros de un partido, éramos atacados por ser miembros de ese partido por el señor que mencioné y esta organización estudiantil. Y cuando se propuso que los recursos económicos que habíamos obtenido pasaran a formar parte de la escuela y que la editorial que se había transformado, que había surgido como cooperativa fuera de la escuela, Ediciones del Taller Abierto, esta organización estudiantil se opuso, afortunadamente, porque seguimos existiendo todavía como editorial independiente y la única cooperativa que edita libros en América Latina. Pero lo que quiero manifestar es cómo cuando la forma organizativa recae en estas asambleas, se impide no solamente el desarrollo académico, sino también se impide el desarrollo en extensión y difusión. También se impide, ¿sí?, una forma democrática de gobierno. Básicamente yo creo que esta es mi experiencia aquí en la escuela. Hay una gran contradicción, ¿no? La escuela, no solamente la escuela, toda institución de educación superior produce conocimientos, está obligada a producir conocimientos y conocimiento crítico, lo cual entra en contradicción con las necesidades del poder, que no pueden dar paso al conocimiento crítico porque tienen la necesidad de mantenerse ahí. Esta contradicción, ¿sí?, obliga precisamente a que haya presencia de algunos grupúsculos como el que mencioné. Hoy en día afortunadamente eso ya no existe acá, ¿sí?, pero la descomposición de la escuela yo puedo plantear que empezó en esos años, y no solamente en la escuela. Hubo varias instituciones de educación superior, la veracruzana por ejemplo. A la veracruzana le tocó ir al jefe del Departamento de Investigación Política, Jorge Mestra, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, dirigente del 68. Le tocó ir a la veracruzana a hacer lo mismo que Raúl estaba haciendo acá. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las perspectivas que yo veo? No, pues yo ahorita creo que además de cambiar el reglamento, se hace necesario reflexionar sobre el cambio global de planes y programas de estudio. Planes y programas de estudio que deberían de contemplar la posibilidad de mantener la unidad más bien de establecer la unidad entre las diversas licenciaturas de la escuela a través de todas aquellas materias que compartimos. Por ejemplo, técnicas de investigación documental, ¿en qué licenciatura no se estudia? Teorías antropológicas, bueno, esas nada más las estudian ciertas carreras, ahí debería de haber unidad. ¿Cuál es la diferencia entre etnología y antropología? Bueno, pues los dos llevan teoría antropológica, ahí debería de haber un tronco que los uniera desde el primer semestre hasta octavo, de tal manera que el compañero de etnología conoce los problemas de social, y el de social los de etnología, e incluso puede ser que en historia también lleve algunas materias, o arqueología, ¿sí? O sea, hay una serie de materias que son comunes, a partir de lo cual puede darse desde el ahorro del presupuesto hasta diversidad en el pensamiento. Cómo pensamos la epistemología en social y cómo se piensa la epistemología en historia, ¿sí? Y esto permite una mayor diversidad del pensamiento, y no solamente esto,
sino una mejor organización de todos nosotros. Otra cuestión nada más por último. ¿Qué pasaba cuando eran estos años? Que terminábamos cuarto semestre, vamos a estudiar quinto semestre. ¿Quién va a ser la planta de profesores? Pues nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Vamos a buscar un profesor. Y nosotros teníamos que buscar a nuestros profesores para que nos dieran clase. Esta obligación debe ser de la escuela, no de nosotros. Nosotros teníamos que ir a la universidad, al Colegio de México, a tratar de convencer a quienes nos podrían dar clase. A veces corríamos con sueldo, pero había ocasiones en que si en el grupo estaba militantes de determinada organización, entonces decían, nos vamos por fulano de tal, aunque no sepa. ¿Por qué? Pues porque es nuestro profesor, es el que nos dirige. Y en la votación al interior del grupo académico se votaba y ganaba ese profesor. Y así como podíamos tener muy buenos profesores, podíamos tener muy malos profesores, de todo tipo, ¿no? Esto en aras de poder ser lo más democrático posible y poder decidir entre todos qué es lo que vamos a hacer. La posibilidad de troncos comunes o de un tronco común nos permitiría establecer con quién te vas, mismo día, mismas materias. Aquí, que es muy democrático, yo puedo decidir qué día doy clase, yo como profesor. Yo también doy clase en la Facultad de Filosofía y Letras. En la Facultad de Filosofía y Letras estoy dando clases miércoles y jueves, nada más doy 4 horas, 2 y 2. Miércoles y jueves de 8 a 10, desde hace 12 años. No puedo cambiar como yo quiera. No está dentro de mis prerrogativas. Si lo quisiera hacer, tengo que avisar con un año de anticipación. Quiero cambiar. Aquí no, aquí nosotros no cambiamos con un año. En el último momento llego y le digo al coordinador o al jefe de carrera, ¿sabes qué? Yo ya no puedo los lunes, cámbiame para tal día, ¿no? Órale, te cambio tal día. Y como este es un profesor de asignatura, lo podemos mover a donde sea, ¿sí? Porque al fin y al cabo es de asignatura. ¿Sí? Allá yo soy de asignatura y nadie me puede quitar de mi horario, ¿sí? Porque me tendrían que avisar con tiempo. Este es el otro problema de los profesores de asignatura. Los profesores de asignatura son maltratados en nuestra escuela. No tenemos ni siquiera el respeto por darles un reconocimiento periódico para decirle, compañero, acabas de cumplir 5 años con nosotros, te felicitamos. Compañero, acabas de cumplir 10 años, te felicitamos. Bueno, si no tenemos ni siquiera eso, menos aún hay reconocimiento de su antigüedad en efectivo. No hay ningún tipo de aliciente para ellos. Lo que yo gano como hora semana mes en la universidad, si trabajara acá, tendría que dar 3 grupos. Fíjense bien. Allá doy 1, para ganar lo mismo, aquí tendría que dar 3. No puede ser maltratado tan duramente un profesor. Cada 5 años recibo mi diploma y cada 5 años me dan un premio en efectivo. Aquí no pasa eso. Y entonces tenemos desde compañeros en social, compañeros que tienen 35 años como una semana más, que no tienen prácticamente ningún reconocimiento. Hasta compañeros que se forman aquí en la escuela. Yo me formé como profesor aquí en la escuela. Cuando llegaba a dar clases estaba temblando porque no sabía dar clase. Pero ya se forman, aprenden a dar clase y se van. Se van y dicen,
pues aquí no puedo seguir dando clase, ¿sí? Y entonces viene uno nuevo a formarse y una vez que se forma, se va. Nosotros no estamos aprovechando la experiencia que ellos están adquiriendo en nuestra escuela. Necesitamos una planta docente más estable, ¿sí? No puede ser solamente de tiempo completo, somos creo que 100 tiempo completo ahorita, ¿no? 110, ¿sí? Y más de 300 horas semana mes, ¿sí? A ellos se les necesita dar una serie de elementos que permitan mayor estabilidad en su centro de trabajo, ¿sí? No se tiene, ¿sí? Un premio por antigüedad, o sea, tienes salario dependiendo de tu nivel de estudios, pero no hay un sueldo o un sobresueldo por la antigüedad que se tiene. Los tiempos completos sí lo tenemos, pero los tiempos completos pues tenemos una serie de prerrogativas de la que carecen estos compañeros que están llevando una carga muy fuerte en la escuela, ¿sí? Y ya ni siquiera una palmadita en el hombro les dan, ya, ni siquiera una palmadita en el hombro. Antes bien, si quieres seguir aquí, ya sabes, ¿no? Hazme la barba. Si quieres seguir aquí, pues queda bien con nosotros, ¿no? No te opongas a nada de lo que decimos. Si te cambiamos de día, acepta el cambio de día. Si te cambiamos de horario, acepta el cambio de horario, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, si los sectores, cada uno de los sectores, ¿sí?, tienen un alto grado de organización para nombrar representantes que lleven sus problemas a un consejo, a la ley de paridad, podría darse no un autogobierno, ni siquiera un cogobierno, pero por lo menos una manera a través de la cual se pudieran resolver problemas. Pero ojo, ¿no?, lo que acabamos de decir, eso es una cosa y otra cosa son los planes. Si no van juntos, no se resuelve nada. Y además, ya que está esto, necesitamos dinero para poder instrumentar todos estos nuevos planes. En antropología social, en algún tiempo existía la materia de computación, ¿sí? Algo así, pero sin máquinas, ¿no? Sin máquinas de cómputo. Habría que aprender así, ¿no? Sí, ya existe ahora sí un espacio, ¿no?, a donde pues, pueden ir a utilizarlas, pero durante ese periodo se dijo, es que los muchachos necesitan aprender a manejar las computadoras, pues que haya una materia. Pues sí, pero si hay la materia y no hay presupuesto, y esto es para todos los problemas que tenemos acá, ¿no? Sería básicamente. Ok, bien, hay temas que se ligan, ¿no? O sea, unos con otros. Vamos a hacer a continuación la palabra a Hilario, pero antes una situación sobre los horas semana mes. Es decir, efectivamente, los profesores de horas semana mes que no son de asignatura, no lo son porque no tienen contrato. Entonces lo que hay que empezar a reconocer es que no lo son, ni siquiera lo son, ¿sí? Están ahorita transitando al proceso de organización sindical. Ha habido 2 sindicatos aquí en la coalición y ahora desde el mes de noviembre del año pasado el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, que es el sindicato mayoritario, aceptó la afiliación, y aceptando la afiliación ha entrado en un proceso de pliego petitorio nacional para exigir a la autoridad que se genere aquí lo que no existe aquí. En la UNAM, tú eres profesor de hora semana mes por interinato, o eres profesor de hora semana, o eres profesor de asignatura porque tienes un proceso de definitividad, es decir, concursas, te dan la definitividad y te asignan la materia, y eso permite que haya antigüedad y haya una serie de cosas. Entonces el Sindicato Nacional en este momento sentó a las autoridades y arrancó por lo menos la promesa de que se tienen, número 1, que generar plazas de asignatura. Número 2, se nos pidió y
se está elaborando, de hecho dentro de dos semanas va a haber una asamblea seccional en la que va a haber un sistema de promoción. O sea, va a haber profesor de asignatura A, B y C, ¿no?, que han estado diseñando los propios profesores de asignatura, ¿no? Y es que, y con esto remataría, digo es pertinente porque introduces el tema, el sindicato de investigadores al que yo pertenecí, que era la D2IA1, jamás los aceptó, jamás afilió profesores de horas semanales, jamás. Por eso la resolución del Congreso, del Tercer Congreso Nacional del INA, del Sindicato Nacional, es histórico. Y es histórico porque por primera vez un sindicato nacional acepta a profesores de hora semana mes bajo el principio que firmó México de la libertad sindical. Y por lo tanto, en este momento tenemos profesores afiliados. O sea, hay profesores afiliados y es importante porque anteriormente, bueno, pues iban solos o demandaban. Yo me acuerdo del caso de Tenetena, demandó, ¿no?, alguna vez, ¿no?, pero eran como casos aislados. En este momento tienen sindicato. Y ahí será muy interesante precisamente empezar a reflexionar sobre cómo debe ser la integración de estos profesores en el terreno laboral. Pero es algo donde obviamente ellos mismos tienen que participar, o sea, tienen que participar en el diseño. Vamos a ceder la palabra a Hilario. Bueno, gracias por la invitación. Dejan muy poco, pero vamos a darle por otro lado que puede ser un poco propositivo si logra pensarse. Y para ello voy a hacer un recorrido por algunas instituciones que de una forma u otra han realizado o han practicado formas más o menos democráticas, más o menos festivas, más o menos autónomas, pero que pueden ser motivo de un poco mirar atrás con profundidad para ver si podemos retrotraer algunas de las experiencias para pensarnos en el futuro inmediato. Hacia fines de los 70 yo pasé por la Escuela Normal Superior y justo cuando yo llegué, en 1977, se estaba viviendo un problema bastante similar al que vive hoy la Escuela Nacional de Antropología. Es decir, una estructura que depende de la Dirección General de Enseñanza Superior, en la que está incrustada una escuela que necesitaba un poquito más de libertad interna. Entonces se discutió por ese tiempo la posibilidad de la existencia de un consejo técnico consultivo paritario con la finalidad de que existiese un órgano de gobierno en el cual representantes de los estudiantes de las diversas especialidades pudieran estar a la par con profesores e investigadores de la propia Escuela Normal Superior, con voto universal y directo. Ahí no había papelitos, era a mano alzada, y las resoluciones tendrían que ejecutarlas, si era el caso de una asignatura, el jefe de asignatura, o en su caso el director de la Escuela Normal Superior. Sí, era un individuo que estaba esperando a ver qué resolvía el consejo para decidir. Eso creó un problema. La Dirección General de Enseñanza Superior dijo, no acepto. Y el estudiantado y un sector del profesorado decidieron dar un paso más adelante y empujar un consejo técnico resolutivo paritario. O sea, no es para consultas, no vamos a discutir qué cosas, nosotros lo discutimos internamente y es obligatorio que el director o el jefe de la asignatura tiene que ejecutarlo sí y solo sí
estaba reglamentado, está dentro de sus facultades. Sí y solo sí. Es decir, si no está prohibido, está permitido. Entonces tendría que hacerlo. Por ese tiempo la Escuela Normal Superior era un nido de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y entonces la Dirección General de Enseñanza Superior mató los pájaros de un solo tiro. Cambia la Normal Superior, expulsa prácticamente a todas las generaciones que estaban en proceso, se los lleva a Azcapotzalco, los que ya habían egresado, no vuelvas a la Normal Superior, estás titulado automáticamente. Pero no te quiero ver, era el mensaje, ¿no? Bien. Un poco después de eso, paro en la Escuela Superior de Economía, de donde fui orgullosamente expulsado. ¿Cómo te expulsaron de la IES? No, porque el director, entonces, Coria, que por cierto ahora es de las máximas autoridades, Coria no había sido nombrado democráticamente, y el único organismo realmente democrático que incidía en el destino de la Escuela Superior de Economía era la COCOA, que era la Comisión Coordinadora Académica, en donde se dirimían todos los asuntos de carácter académico, porque los administrativos no estaban en discusión, esos eran problemas del Instituto Politécnico Nacional. Los laborales dependían de los sindicatos, fundamentalmente, sindicatos de administrativos y manuales, y del otro lado los profesores e investigadores. También ahí se tenía esta práctica de votar de manera universal y directa, pero con una limitación siempre, solo asuntos académicos. Afortunadamente, después de eso yo tuve la oportunidad de trabajar, comillas, para eso de trabajar, en la escuela preparatoria popular de Tacuba, de memoria bastante gloriosa para algunos, y créanlo, fue el único espacio donde yo vi una especie de autogobierno, es decir, una autonomía con un autogobierno dentro de una institución autónoma, algo increíble, ¿no? Los profesores, todos los profesores, toda la planta de profesores era buscada fuera. Se buscaba en el Poli, en la Escuela Normal Superior, en las facultades, aquí en CEU, de donde fuera tenían que salir los profesores, pero los alumnos amaban las plantas. No sobre la base de planes y programas propios, sino que estaban negociados político-académicamente con la universidad. Esto es, llevaban prácticamente el mismo tronco de materias, pero la UNAM no pagaba un solo clavo a ninguno de los profesores, no daba material para nada, los estudiantes tenían que salir en brigadas a cooptar, era la palabra, vamos a cooptar papelería porque no tenemos papelería. Entonces se secuestraba un autobús, se salía por la calle de México en Tacuba, y todas las papelerías eran invitadas a cooperar con material, se llevaban los listados de lo que se necesitaba, y hay de aquella papelería que se negara a hacerlo porque entonces venía el saqueo, ¿sí? ¿Qué pasaba con los trámites administrativos? Los propios estudiantes hacían turnos para llevar el control de los CARDEX, para tramitar el pase automático, porque es decir, se hacía todo, absolutamente todo. ¿Quién barría? Los estudiantes y los profesores. ¿Quién trapeaba? Los profesores y los estudiantes. ¿Quién arreglaba jardines cuando ya estaban muy profesores y estudiantes? Es decir, no requerían de nada, para nada, a la UNAM. Para lo único con lo que sí se peleaban, y eso era todos los años, era ir a entregar la generación y el CARDEX a rectoría, con la finalidad de que se reconocieran los estudios y se otorgara el pase automático a las licenciaturas. Realmente el único ejercicio de autogobierno y de autonomía dentro de una institución autónoma que yo haya conocido en toda mi vida, ¿sí? Vine para Arena,
Y entonces en la ENA tuve la oportunidad de vivir un excelente mito cuando llegué. Es increíble lo que nosotros vivíamos en el discurso, el mito. Aquí en la Escuela Nacional de Antropología, 1981. Tenemos una estructura interna de gobierno en la que, uno, cada grupo académico puede resolver todos los problemas de índole académico, de índole interpersonal, ¿sí?, en el interior del grupo. Cuando los problemas son compartidos en el nivel de turno, entonces iremos a los turnos o iremos a un solo turno, y en ese turno nosotros decidiremos, en primer lugar, a través de una representación que tiene que informar en una especie como de heraldo para los estudiantes y para la instancia en donde se discutían estos problemas o los asuntos. Esto de la representación recibió el nombre de CGR, Consejo General de Representantes, ¿sí? Eventualmente los problemas son, sigo con el mito, son de los dos turnos, y entonces hacemos la Asamblea General, pero antes de ir a la Asamblea General es conveniente discutirlo para evitar el desgaste de todos metidos ahí. Lo hacemos a través del CGR. Las sesiones de CGR de cualquier nivel eran abiertas, sigo con el mito, y cualquiera puede llegar y puede exponer, pensar, proponer, y al final de cuentas, si son de ínfima importancia los asuntos, el CGR puede resolverlos, y si son de una magna importancia, nos vamos a la Asamblea General de la licenciatura. Multipliquemos esto por 7, ¿sí? Y entonces el mecanismo era fabuloso. Cuando me lo platicaron a mí dije, cielos, no puedo pensar más que estamos poquito antes de la rebelión del Kronstadt y Ucrania. Por eso piensas en curso. Es que tengo que decirlo, porque los únicos autogobiernos, curiosamente, a pesar de que en la Prepa Popular de Tacuba había fracciones trotskistas, marxistas, leninistas, estalinistas, maoístas, ¿sí?, actuaban como narcos. Es la gran paradoja que tuvo primero la Prepa Popular de Tacuba y luego la Prepa Popular de Fresno, ¿sí? Pero eran muy peligrosas. Tan peligrosas, ¿cómo que le vamos a dar el poder a los soviets? ¿Cómo que le vamos a dar el poder a los estudiantes? Eso es terrible, ¿no? Y por supuesto, cuando uno iba a estos espacios a decidir, a pensar, a proponer cosas, ocurría lo que ya dijo Paco. Asamblea General de turno, éramos 180, 200 cuando yo llegué, inscritos. En la asamblea llegaba 80 camaradas, que habíamos en un salón en ocasiones, tienen 201, que habíamos toda la licenciatura. Llegamos a tener en ocasiones hasta 100, 110, algunos allá afuera parados, en fin. Y ciertamente eran los tiempos en los que la Secretaría de Gobernación tenía infiltrados aquí. Y por supuesto eran individuos que por sistema desviaban o prolongaban, ayudaban mucho a prolongar las sesiones al extremo de que terminaban resolviendo 3, 4, 5 representantes. Los demás no eran representantes. Se nombraba asamblea resolutiva, con los últimos que quedaban decidían, y al día siguiente los chicos se enteraban en una antropología social que se habían decidido cosas que en ocasiones iban a contrapelo de lo que se había propuesto a través de los representantes que iban a CGR. Pero bueno, así era esto, ¿no? Bien.
De todo esto a mí me ha quedado una inquietud que siempre la he vertido a los grupos. Nosotros muchas veces confiamos en que una democracia tiene que ver con el hecho de votar. Esto es el primer plano de algo que puede ser engañoso o algo que puede ser real. Voy a leerlo porque soy medio burro para explicar esta idea y sobre todo porque es demasiado anarquista como para poder llevarla a la ligera. Cuando se piensa que elegir en asambleas a dirigentes, representantes o lo que sea, se hace un remedio de democracia si todo queda allí. Independientemente de que se recurra al voto secreto, universal, directo o ponderado, como quieran llamarle, si el sufragante no está consciente de que la voluntad no fue delegada, puede convertirse en una víctima de su propia decisión. Pero aún puede llegar a hacerlo aunque tenga conciencia de que lo delegado fue solo una forma específica de poder, si no está consciente de que ni se dio voluntad ni se dio soberanía y que, como las ha conservado, el elegido permanentemente estará, el elegido, el que resultó electo, pues, estará permanentemente sujeto a escrutinio, a observancia, para que realice solo lo que le está mandatado. La libertad del que sabe que no se dio voluntad ni soberanía es otra y más amplia porque se vincula con el ejercicio de derechos, el cumplimiento de obligaciones y lo que deontológicamente permite la interpretación de la norma. Conservar la voluntad y la soberanía permite, por ejemplo, deponer a quienes ha elegido, y para ello, en una verdadera democracia debe estar posibilitado para ejercer ambas, porque es parte de su derecho y éticamente es su obligación. La democracia implica dar y quitar poder, establecer flujos de distribución constante del poder ascendente, descendente, horizontal y transversalmente. Claro, considerando que el mayor empuje energético está en la soberanía del colectivo, a dónde y desde dónde debe ejercerse permanentemente con instancias intermedias que expresan la voluntad de células sociopolíticas, si se quiere, pero desde esa base de soporte, desde abajo, si se le quiere llamar así. Está medio complicado, pero no es nada imposible, porque esto era justamente los que gritaban todo el poder a los soviets. Por eso hay que reconocer en primer lugar que la democracia desgasta e impide la esclerotización de personas en instancias donde la toma de decisiones o para controlar símbolos o recursos significativos, ¿sí?, si es que están allí. ¿Por qué creen que se fueron contra los locos autonomistas? Con frecuencia se dice que no es posible otra forma de democracia si no es representativo o mediante la toma de decisiones mediante asamblea. Quizá hay mucho de razón, a condición de que la asamblea no necesariamente tiene que ser general y donde el voto sea 1 a 1, se emita o no se emita. Esto es, yo lo que estoy viendo en términos de por qué no hay una especie de autogobierno o de cogobierno acá, es justamente a la luz de lo que pasaba en la prepa popular de Tacuba. Allá ningún chico soltaba su voluntad ni su soberanía. En el momento en el que se habían equivocado con un profesor
porque no llegaba, porque era malo, resultó ser malo, inmediatamente todos toman la sartén por el mango y le cortan la clase y se van detrás de otro a buscar otro. Eso era muy bueno, lo teníamos aquí en la escuela. Buscábamos nuestros profesores, pero también eso devino en lo que escuchamos de Paco, ¿sí? Nombrábamos nuestros profesores, se creaban relaciones clientelares y llegó a ocurrir el caso de estudiantes, y para gracia y desgracia mía, colegas míos, compañeros de la misma generación, quito lo de colegas, compañeros de generación, tenían más del 50% de sus carnes con materias cursadas con un solo profesor. Sí. ¿Saben lo que es tener 24 materias con un solo profesor en una carrera? Y todo el mundo lo seguía, todo el mundo estaba detrás de él, porque podría ser, era un militante del partido, de la fracción política en la que se iba, o bien eran profesores que otorgaban 10 a diestra y siniestra. Y entonces resultaba que en esta escuela teníamos los mejores estudiantes de antropología social del planeta, porque teníamos chicos que salían con un 9.95, 9.99 y más de algunos salía con 10 de promedio. Entonces, eso generó estos cochupos, estas cosas que de una u otra forma pervirtieron la formación de los estudiantes, porque los propios estudiantes no se hicieron cargo de su formación, se hicieron cargo de ingresar y de salir con un certificado. O sea, lo que menos interesó para muchos era la calidad. Los que sí se preocupaban por su formación metían a profesores que eran capaces de reprobar a todo el grupo a la primera, ¿no? Y eso permitía, por ejemplo, tener a gente de fuera como Jesús Arias, Andrés Medina, Alba González Jácome, por citar, de 3 instituciones diferentes, UAM, antropológicas de la UNAM y de la Ibero, que venían a dar clases acá, que eran duros, como Alba era capaz de reprobar a todo un grupo, nunca lo hizo, pero se lo decía, y reprobaba a gente de manera significativa. Entonces, yo creo que el principal problema es que los estudiantes no han tomado su destino académico en sus manos. Y yo creo que cualquier forma de gobierno por la que nosotros optemos, si nos dedicamos a votar y a no reclamar nuestro voto, la soberanía que debería estar, ya valimos. Pero lo mismo va para todos los profesores. Cuando el profesor se torna pasivo, no critica, no lo expresa, vamos, ni en el Facebook, estamos perdidos, ¿no? Si no tenemos un espacio donde... entonces lo que dejamos es que fluya la inercia, que siga y que siga y que siga. Y podemos imponernos nuevas y creativas formas de darnos gobierno, ¿sí? Pero si nosotros no tomamos nuestro destino, estamos fritos. Y yo lo dejo aquí para... Si hay comentarios más adelante. Sí. Vale. De hecho, la tónica es, por el tiempo que hemos empleado, es... Yo pensaba dar una segunda, pero yo creo que lo que tendríamos que hacer es dejarle a Pedro que diga su intervención, pues centrarle con ustedes, porque ustedes participen, ¿no? Bien, Pedro. Gracias por escucharme y gracias a todos los compañeros por compartir. La idea que voy a expresar parte de una reflexión que a lo largo del tiempo pues uno lo va enriqueciendo, y es la siguiente. O sea, lo que sucede en estos espacios universitarios, sean escuelas de educación superior o públicos o privados, uno esperaría que como espacios de privilegio se pudiese ejercer la crítica en la búsqueda de un mundo mejor,
Si estos espacios no cumplen esta función, creo que socialmente estamos fuera de lo que la sociedad espera y lo que nosotros mismos también buscamos. Pero no solo la crítica, sino necesitamos que en estos espacios la argumentación de la razón como vía para la solución de los problemas es crucial. Sin la crítica y la argumentación, los vacíos florecen y se multiplican en todos lados. Entonces creo que el asunto del autogobierno depende de nuestras experiencias, pero las experiencias no solo en estos espacios, sino de cómo observamos a la sociedad. Lo que sucede en estos espacios tiene que ver con la sociedad y obviamente a veces la inercia de la misma sociedad nos impone una dinámica que no quisiéramos, pero que sin duda alguna a veces desaparece la crítica, a veces la argumentación se desdibuja y lo que nos florece son los problemas. Entonces creo que en el caso de mi experiencia, pues yo conozco no la ENA como profesor ni como estudiante, sino que tuve alguna relación con la ENA cuando ésta se ubicaba en el Museo de Antropología. Entonces, al ver los pocos salones y la escuelita del Museo de Antropología, a ver esta escuela, digo, no, pues sin duda alguna que esta sociedad ha hecho un enorme esfuerzo para que estudiantes, maestros y trabajadores cultiven las ciencias antropológicas y la historia. Cuando veo la cantidad de recursos que se destinan aquí y que a pesar de eso no son suficientes. Entonces, precisamente mi acercamiento a la escuela fue a partir del impacto que tuvieron los autogobiernos. Yo no era estudiante, pero el autogobierno de arquitectura tuvo un impacto en el desarrollo de los movimientos sociales alrededor de la universidad fundamentalmente. Y ese autogobierno llevó a que el autogobierno de arquitectura en lo particular, hubo intentos en la Facultad de Economía, hubo intentos sobre todo en Tacuba, que como dice el profesor Hilario, fructificaron, pero ahí la cuestión es que la experiencia de los autogobiernos prosperó porque el autogobierno de arquitectura surge con dos consignas claras, que sería democratización de la enseñanza y acercamiento con los actores populares. Yo no sé si estuvo bien o no, el balance les tocará hacerlo a ellos, después de 45 años ya de existencia del autogobierno, pero todas estas colonias populares, Padierna, Santo Domingo, todas las que están del Colegio de México hasta llegar prácticamente a la invasión a las bandas de Ajusco, tienen que ver con este autogobierno, porque las calles se trazaron en función de las brigadas que salían de ahí para darle un poco consistencia a la invasión que se realizó con miles de familias que estaban necesitadas de una vivienda. Entonces esa es mi experiencia. Entonces cuando este autogobierno comienza a trabajar, surgen otras necesidades y se acercan a la Escuela de Antropología, y es ahí donde veo, o sea, por primera vez que estaba pasando en la Escuela de Antropología, pues obviamente el impacto es grande, ¿no? O sea, hay una vida, o sea, digamos, llena de, como es ahora, ¿no? Una escuela llena de jóvenes, profesores, y uno va registrando ya después los recuerdos cuando se va metiendo el asunto, y por lo que uno recuerda de eso son anécdotas. Entonces yo, solo para dar un ejemplo, ustedes se imaginen también ese panorama. Recuerdo también a Raúl Montalvo. Yo no era estudiante de antropología, pero mi acercamiento con los antropólogos, recuerdo a Raúl Montalvo en la Gandhi, que era su lugar de reunión, tomando café y Tehuacán. Recuerdo una vez que iba yo con un grupo de antropólogos de la ENA, dice, llegó el momento de trabajar, vamos a despegar, hay que trabajar en la construcción de una figura del presidente, que va a ser el próximo presidente, era David Ibarra Muñoz. Entonces imagínense ustedes un profesor de la ENA que dice, maestros, llegó la nuestra, vamos a trabajar por el próximo presidente. Y dice, ah caray, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Pero también está la otra parte, dice, ciertamente si el maestro terminó en gobernación o no, yo no lo sé, pero en ese momento esas frases impactaban en la población, ¿no? Está, por ejemplo, otro compañero que fue el que expropiaron, los compañeros estudiantes que expropian la primera cafetera y que se forma la cafetería popular que le da pie,
Ángel Valtierra se encargó durante mucho rato de esa cafetería, y bueno, ya después Ángel Valtierra, en sus años ya maduros, etcétera, termina casado con una hermana de Ernesto Cedillo. Es decir, entonces, la vida da vueltas también. O también un grupo de estudiantes, ¿no?, que era muy activo, ultras, que era comandado, recuerdo uno de ellos, que le decían el Cucaracho, ¿sí?, y que finalmente ese ultrarradicalismo nos lleva a la construcción de organización estudiantil. Es decir, entonces entiendo a la ENA como un espacio de una enorme vitalidad, que es receptiva de las coyunturas que estamos viviendo en esta sociedad. Entonces creo que el autogobierno como forma, digamos, de mando, no resuelve obviamente todos los problemas. Hay que ubicarlo en las coyunturas que está viviendo hoy en día. Veo que en las universidades el planteamiento, la demanda de autogobierno no fluye, no está ahí. Sin embargo, eso no significa que estemos atrás de las demandas que se han conquistado y que están plasmadas en lo que hoy tenemos. Yo en realidad veo la estructura actual del autogobierno y la arquitectura a través de los talleres, y veo el reglamento de la ENA, y digo, en realidad lo único que nos distingue es que ellos hablan de asambleas, pero aquí hablamos de formas de participación donde prácticamente todo mundo podría ejercer el derecho de su voz. O sea, esa parte me parece que habría que avanzar, pero a partir de lo que tenemos. Plantearse un diseño en función de lo que no está en el sentir de la colectividad, me parece que nos podremos topar con algo. Ahora, ¿qué está en el sentir de la colectividad? Eso yo creo que la reciente discusión que se dio en el Congreso ahí pone en el centro los problemas. Como solo retomo lo que dice el profesor Amezcua, es claro, o sea, nadie puede ejercer la crítica ni estar preocupado por la argumentación de la razón recibiendo un salario como que se recibe por parte de los profesores de la semana a mes, con todo y que tengan un gran corazón, pero también los tiempos completos. También los tiempos completos. Ningún profesor puede hacer investigación científica recibiendo 3,000 o 5,000 pesos para hacer investigación durante el año, que lo piden en enero y se lo dan en diciembre y dices tienes 15 días para agotarlo. Pues eso no es hacer ciencia. O sea, no es posible en esas condiciones. Y también los estudiantes. A los estudiantes también el apoyo para las prácticas de campo les sirve para todo, menos para hacer prácticas de campo, porque no hacen prácticas de campo con esa cantidad, pero a diferencia de otras escuelas, por lo menos aquí se da ese dinero para prácticas de campo y en otras escuelas no se da nada. O sea, no significa que estén mejor que nosotros, todos estamos en esa situación. Entonces, insisto, el reglamento desde mi punto de vista nos da la cancha para avanzar. ¿Qué tenemos que resolver en todo caso? Tenemos un compromiso ahorita que está ahí. O sea, el actual director de INA se comprometió por escrito, creo, en la última reunión se leyó, que no va a nombrar a nadie que no haya ganado la elección. Ese es un logro, ¿no? Ahora, solo tenemos que ponernos de acuerdo cómo llegamos a ese resultado, pero él va a respetar al ganador. Eso lo tenemos. La otra parte que es muy importante, o sea, reformamos todo el reglamento o reformamos aquellas partes que son sustantivas. Reformar los planes de estudio nos llevaría mucho más que reformar los puntos de reglamento, porque es la revisión de todas las currículas. La revisión de las currículas no solo es el plan de las materias, hay que revisar perfil de ingreso, egreso, situación, créditos, toda la parte administrativa. Es un asunto que nos lleva más tiempo. Y por último, yo entiendo que la relación con el INA es una relación de tensión. ¿Sí? El INA no nos va a resolver los problemas, o sea, no nos va a resolver los problemas porque es un organismo, como ya lo explicó Alejandro, es un organismo desconcentrado que no tiene una designación automática del presupuesto. El INA depende de las autoridades de la Secretaría de la Cultura ahorita para que ejerza lo que el Congreso de la Unión le establece como un presupuesto en la ley de egresos. Es decir, se dice el Congreso, el INA tiene esta cantidad, y el INA dice, la INA tiene esta cantidad, pero también ellos tienen que ir a la Secretaría de Cultura a gestionar que les lleguen los recursos. Entonces es una cadenita que no se termina. Por lo tanto, me parece
que sin una escuela capaz de exigir desde su quehacer, no tenemos posibilidades. Hay que ir a reclamar, hay que movilizarse. Uno dice, bueno, ¿por qué me voy a movilizar si mi tarea es venir a estudiar, aprobar, mi tarea es enseñar y dejémonos de todo lo demás? No, no, porque si no evaluamos que estamos en una escuela de educación pública inserta en un problema de tensiones constante, no lo vamos a resolver. Diego Prieto y las autoridades de Lina soltaron algunas cosas el año pasado a raíz del paro. Las mismas autoridades de Lina lo reconocen, dicen, ustedes hicieron que vinieran por lo menos a sentarse y se comprometieran. Nosotros hemos estado pidiendo reuniones y no nos dan. Entonces creo que eso hay que evaluarlo. No significa que entonces todos nos volquemos al activismo, pero sí que tengamos claro que estamos insertos en una tensión permanente. Ya me callo por lo último que me parece importante, ¿no? Si en este periodo que vamos a vivir los estudiantes juegan un papel crucial, me parece que se tiene que ubicar cuáles son los problemas sustantivos. Los problemas sustantivos sí ciertamente son de relación con el INAH, pero hay un problema en la escuela que no depende del INAH, que es la desintegración de la escuela. O sea, no solo por lo que estamos viviendo, los datos que nos dan son apabullantes, ¿no? Entre la deserción y el rezago, el promedio en todas las licenciaturas fluctúa entre el 45 y 50%. Es un dato que nos obliga a ver qué estamos haciendo. Y el otro que acaban de dar, el número de aspirantes a la ENA ha ido bajando de 1.400 hasta lo que hoy se tiene hoy, que son 870 y tantos. Eso nos genera un problema. ¿Cómo le exigimos al INAH que cumpla los recursos? Desde mi punto de vista, insertándonos en la problemática nacional a partir de lo que hacemos. ¿Qué hacemos? Hacemos lo que sabemos en nuestras disciplinas. Involucrarse en la problemática nacional desde mi punto de vista, es decir, este año, compañeros, tenemos 4 congresos internacionales. Queremos discutir el tema de la violencia, la migración, problemas que tienen un impacto crucial en la sociedad y que la Escuela de Antropología tiene que decir esto, a partir de sus estudiantes, sus especialistas, y salir a decirle al instituto, a la Secretaría de Cultura, ahí está lo que hacemos. Nosotros servimos a la sociedad produciendo conocimiento y ustedes tienen la obligación de darnos el recurso. Sin esa conexión no se puede, no se puede, no nos van a soltar el recurso solo por lo que estamos haciendo.